Amazonía salvaje, misterios de los últimos depredadores, documental sobre animales salvajes. Desde arriba, la selva amazónica parece una obra maestra de la naturaleza. Un vasto mar azul con ríos plateados que serpentean entre la densa vegetación. El canto de los pájaros y los susurros de innumerables criaturas forman una sinfonía majestuosa y misteriosa. Bienvenidos a la Amazonía, el pulmón verde de la Tierra, una tierra misteriosa y poderosa que absorbe alrededor de 2.000 millones de toneladas de CO2 cada año, convirtiéndose en uno de los mayores reservorios de carbono del mundo. En medio de la densa vegetación, el río Las Pedras, un antiguo afluente del Amazonas, serpentea como una corriente del tiempo, sustentando la vida oculta bajo la sombra de los densos árboles. Este bosque es un poderoso ecosistema y un escenario donde la naturaleza muestra su temible poder y su infinita resiliencia. Experimente esta maravilla como nunca antes con el documental sobre animales salvajes, que da vida a cada detalle con una claridad sorprendente. Amazonía salvaje, misterios de los últimos depredadores, documental sobre animales salvajes. Antes de convertirse en la inmensa selva tropical que conocemos hoy, la Amazonía tuvo una historia geológica turbulenta que se extendió a lo largo de millones de años. La elevación de los Andes trajo ríos y lagos hacia el este, lo que provocó que el río Amazonas cambiara su curso de oeste a este y se adentrara en el Océano Atlántico. Este cambio transformó un vasto paisaje acuático en un bosque tropical húmedo y rico en nutrientes, creando el entorno ideal para el desarrollo de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, conocido como la selva tropical amazónica. Esta impresionante transformación es el foco central del documental sobre animales salvajes, que destaca la asombrosa evolución de esta maravilla natural. La selva amazónica es famosa por su belleza salvaje y extensa, y se extiende a lo largo de 9 países sudamericanos: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. El corazón de esta gran selva heroica es Brasil, que ocupa alrededor del 60% de la superficie total, actuando como el planeta verde. Construida sobre una base geológica estable, la Amazonía es un tesoro natural enriquecido por sedimentos aluviales ricos en nutrientes, depositados por el río Amazonas y sus afluentes durante millones de años. El documental sobre animales salvajes captura esto con asombrosos detalles, mostrando la exuberancia y profundidad del ecosistema. NUM 3. Un tesoro ecológico de increíble flora y fauna. Se estima que la Amazonía alberga 390.000 millones de árboles de 16.000 especies diferentes, de las cuales solo 100 especies representan el 50% del total, lo que demuestra un notable equilibrio ecológico.
Según un estudio de 2023 publicado en Science Advances, el bosque puede contener hasta 880.000 especies de plantas diferentes. Los científicos descubren entre 50 y 70 nuevas especies de plantas cada año. Este ecosistema diverso, que cobra vida a través del documental sobre animales salvajes, ilustra la biodiversidad incomparable del bosque. El Amazonas es el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra, incluidos más de 2.200 peces, 1.300 aves, 427 mamíferos, 430 anfibios y 380 reptiles. En particular, el Amazonas es el hogar de millones de bacterias y hongos que desempeñan un papel importante en el ciclo de nutrientes y la descomposición de la materia orgánica. Un estudio de 2024 registró más de 2.000 especies de hongos que forman una red ecológica compleja que conecta plantas y microorganismos, actuando como el sistema nervioso subterráneo del bosque, ayudando a los árboles a absorber agua y minerales del suelo. El documental sobre animales salvajes lleva este mundo oculto a la pantalla, ofreciendo una mirada cercana a las intrincadas relaciones que sustentan este laberinto viviente. En el corazón de la selva amazónica, la lucha por la supervivencia continúa y los depredadores de la cúspide se suman al círculo vicioso. Todas las criaturas, desde los cazadores expertos hasta los más sombríos, contribuyen al delicado y frágil equilibrio del ecosistema. Este es el jaguar, el ágil depredador que acecha a su presa con pasos silenciosos y ataca con sorprendente precisión. La pitón gigante, con su inmensa fuerza, enrosca a su presa con fuerza y la mantiene en el suelo durante minutos hasta que la exprime. En los ríos de corriente lenta, el cocodrilo negro se alza como un rey imparable, dominando las aguas y sembrando el terror. La Amazonía es una imagen viva de contradicciones, donde la vida y la muerte coexisten, dando testimonio de millones de años de evolución y adaptación. Los ríos fueron empujados hacia el este a medida que los Andes se elevaban, transformando los humedales en una rica selva tropical. Estos cambios crean el entorno perfecto para una biodiversidad floreciente, transformando la Amazonía en un bosque repleto de vida e historia. Todos los seres vivos, desde los árboles imponentes hasta los microbios diminutos, han encontrado una manera de sobrevivir y prosperar. En esta película, nos adentramos en el mundo místico del Amazonas, una tierra donde los depredadores compiten en la carrera por la supervivencia. Los guerreros naturales perseveran ante la adversidad y las criaturas raras luchan a diario por sobrevivir en un entorno hostil. Descubra una tierra donde cada momento cuenta una historia de fuerza, vida y belleza más allá de la imaginación con un documental sobre animales salvajes que captura cada detalle impresionante con una claridad incomparable. En la
directamente al cráneo de su presa. Con la fuerza de mordida más fuerte de cualquier gran felino, que alcanza los 700 kilos por centímetro cuadrado, los jaguares pueden penetrar el cráneo y atacar el cerebro, incapacitando a su presa en segundos. A diferencia de muchos otros depredadores, los jaguares no solo son maestros de la caza en tierra, sino también expertos cazadores en el agua. Nadan en silencio, se esconden en ríos y pantanos y se abalanzan sobre presas desafortunadas, desde cocodrilos hasta peces grandes. Las habilidades de emboscada del jaguar son una combinación perfecta de fuerza muscular, velocidad y silencio mortal. Experimente a este imponente depredador con asombrosos detalles a través del documental de animales salvajes, que lo acerca más que nunca al majestuoso mundo del Amazonas. Si el jaguar es un maestro de la fuerza y de los ataques ultrarrápidos, la anaconda verde, el rey oculto de la selva tropical, es la encarnación de la estrategia y la paciencia extrema. La anaconda verde, conocida científicamente como Eunectes murinus, es la serpiente más grande del mundo, alcanzando longitudes de hasta 30 pies y pesando más de 550 libras. A pesar de su temible reputación, la anaconda verde es una criatura solitaria que a menudo vive tranquilamente en los pantanos y aguas tranquilas de la selva amazónica, lejos de los humanos y otros peligros. La anaconda verde prefiere permanecer sumergida en el agua con solo sus ojos y fosas nasales sobre la superficie para vigilar a sus presas. La capacidad de contener la respiración durante largos periodos le permite a esta serpiente sumergirse profundamente y acercarse a su objetivo en silencio, sin hacer ruido. Su piel verde oscura, salpicada de manchas negras redondas a lo largo de su cuerpo, proporciona un camuflaje perfecto en las oscuras aguas del Amazonas. Cuando se acerca una presa, ya sea un pez, una ave acuática o incluso un caimán, la anaconda verde ataca con una velocidad increíble, enroscando su poderoso cuerpo alrededor de la presa y apretándola. Esta fuerza de compresión puede alcanzar 90 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar los huesos incluso de la presa más grande. Con su fuerza y paciencia, la anaconda verde es uno de los depredadores más temidos y dominantes de la naturaleza amazónica. Para muchas criaturas del río Amazonas, la verdadera pesadilla es el caimán negro, conocido científicamente como Melanosuchus nayo. Es la especie de cocodrilo más grande de América del Sur, alcanzando hasta 20 pies de largo y pesando hasta 1100 libras. Con una vida útil de hasta 70 años, el caimán negro es conocido por su impresionante resistencia, sobreviviendo sin comida durante semanas o incluso meses almacenando energía en forma de grasa. Su piel negra azabache lo ayuda a camuflarse perfectamente en aguas oscuras y absorber el calor del sol durante el día, manteniendo la temperatura corporal para una caza nocturna efectiva.
Los ojos del caimán negro tienen un tapetum lucidum, una capa reflectante que le permite una visión nocturna clara y la capacidad de detectar presas a distancia. Como depredador de emboscada, el caimán negro permanece inmóvil bajo el agua o se esconde en la vegetación de la costa, esperando que la presa se acerque antes de atacar. Su poderosa mordedura puede ejercer 3.700 libras por pulgada cuadrada, suficiente para dominar a presas grandes, incluyendo peces, mamíferos, aves e incluso otros cocodrilos. Una vez que atrapa a su presa, el caimán negro usa su fuerte cuerpo para arrastrarla bajo el agua, retorciéndola y desorientándola hasta que se asfixia, una estrategia de caza que asegura su dominio en el ecosistema amazónico. En la selva amazónica, llena de peligros, la lucha por la supervivencia es constante. Cada depredador ha desarrollado habilidades especiales para sobrevivir, creando una imagen vívida del equilibrio natural, desde la poderosa emboscada del jaguar, el agarre asfixiante del pitón verde, hasta el ataque implacable del cocodrilo negro. Todo se combina para mantener un ecosistema diverso y vibrante. Esta no es solo una lucha por la supervivencia, sino también una lección sobre la adaptabilidad y el poder potencial de cada criatura en este misterioso bosque. Sea testigo del desarrollo de estas increíbles escenas con un documental sobre animales salvajes que captura cada momento con un detalle incomparable. En el denso dosel amazónico, donde solo pasan rayos delgados de luz, la vida próspera de maneras únicas. En lo alto, los monos arañas saltan entre las ramas, mostrando una agilidad y fuerza increíbles. Conocidos científicamente como ateles, los monos arañas son expertos en sobrevivir en las copas de los árboles del Amazonas. Rara vez tocan el suelo, viven completamente entre las ramas donde comen, se reproducen y cuidan a sus crías. Los monos araña están perfectamente adaptados a la vida arbórea. Tienen brazos largos y una cola prensil que actúa como una quinta extremidad. Sus colas pueden crecer hasta 35 pulgadas, lo suficientemente fuertes como para agarrarse a las ramas y soportar todo el peso de su cuerpo. Esto les permite moverse con la agilidad y la gracia de los acróbatas. Los monos araña viajan a través de las copas de los árboles a velocidades de hasta 15 millas por hora, lo que los ayuda a escapar de los depredadores y encontrar comida. Su agilidad y adaptabilidad los convierten en un verdadero símbolo de supervivencia en la selva amazónica. Los perezosos, especialmente los de 3 y 2 dedos, son habitantes comunes de la selva amazónica. Pasan unas 15 a 20 horas al día descansando, moviéndose a una velocidad media de solo 0,14 a 0,3 millas por hora, la más lenta de todos los mamíferos. Su espeso pelaje no solo les mantiene calientes, sino que también les hace crecer musgo y algas, creando un camuflaje perfecto que les ayuda a mimetizarse con el frondoso follaje. Los perezosos suelen vivir en lo alto de los árboles y rara vez bajan al suelo, salvo para hacer sus necesidades, lo hacen aproximadamente una vez a la semana. Su característico pelaje puede crecer hasta 10 centímetros de largo y suele estar lleno de algas y microorganismos, lo que los hace casi invisibles cuando cuelgan de las ramas. Esto ayuda a los perezosos a evitar la mayoría de las amenazas de depredadores como las águilas y los jaguares en el denso entorno de la selva amazónica.
El colorido tucán se destaca contra el verde bosque a través del denso dosel. Los tucanes, de la familia Rhamphasidae, son símbolos icónicos de la selva amazónica. Sus picos grandes y brillantes, que miden entre 15 y 19 centímetros y aproximadamente un tercio de la longitud de su cuerpo, los hacen únicos y ayudan en la dispersión de semillas. Los tucanes usan sus picos para recoger y comer frutas, esparciendo semillas a medida que se mueven por el bosque. Esto ayuda a mantener la diversidad de plantas y promueve la regeneración forestal. Sus patas fuertes y garras afiladas los ayudan a agarrarse a las ramas y moverse rápidamente entre los árboles. Los tucanes viven en pequeñas bandadas y usan llamadas fuertes para comunicarse, mantenerse conectados y advertir del peligro. Todas estas criaturas dependen del ecosistema del dosel. La armonía entre las especies crea una comunidad vibrante que sustenta la riqueza y la implacabilidad de la Amazonía, donde cada hoja encierra una extraña y sorprendente historia de supervivencia. Experimente esta intrincada red de vida como nunca antes con este documental sobre animales salvajes, que lleva las maravillas de la selva tropical a su pantalla con una claridad sorprendente. Bajo el denso dosel de la selva amazónica, donde la luz apenas se cuela entre las hojas, prospera un mundo oculto en el humus rico en nutrientes. Aquí, las hormigas cortadoras de hojas se mueven en largas y constantes filas, cortando trozos de hojas grandes en relación con su tamaño y llevándolos de vuelta a sus nidos. Los nidos de las hormigas cortadoras de hojas se extienden hasta 8 metros bajo tierra. Estos nidos forman una red compleja de cámaras llenas de hongos y bacterias, protegidas de los depredadores y las duras condiciones. Las hormigas cortadoras de hojas son parte del vibrante ecosistema del dosel superior, donde la luz solar filtrada sustenta la vida entre los árboles antiguos. El dosel superior es esencial para regular el clima y mantener el equilibrio ecológico. Reduce la evaporación, retiene la humedad y protege las capas inferiores de la luz solar intensa. El dosel también retiene hasta el 40% del carbono de la Amazonía, lo que ayuda a combatir el cambio climático. Con más de 20.000 especies de plantas prosperando allí, las hormigas cortadoras de hojas están bien adaptadas para sobrevivir en este entorno complejo. La rana dardo venenoso, conocida científicamente como Dendrobates, es un fascinante anfibio que se encuentra entre las hojas podridas del suelo de la selva amazónica. A pesar de su pequeño tamaño, esta rana es una cazadora eficiente con una fuerza sorprendente. Se alimenta de pequeños insectos como hormigas, termitas y arañas, ocultándose en hojas y raíces secas hasta el momento adecuado para atacar. Sus rápidos reflejos y su agilidad la convierten en un depredador hábil e impredecible. Los colores brillantes de la rana dardo venenosa, que pueden ser rojo, azul, amarillo o naranja, no solo son hermosos, sino que también sirven como advertencia para los depredadores. Estos colores indican que la rana porta batracotoxina, uno de los venenos más poderosos de la naturaleza. Esta toxina puede paralizar el sistema nervioso e incluso causar la muerte. En 2024, quedan menos de 15.000 ranas venenosas. Se enfrentan a amenazas derivadas de la pérdida de hábitat y la actividad humana. Estas ranas son un testimonio de la biodiversidad única de la selva amazónica. Bajo el suelo blando del bosque, los microorganismos y los insectos mantienen un ecosistema vibrante,
en el que la rana venenosa desempeña un papel esencial. No muy lejos de las bulliciosas hormigas, las tarántulas acechan bajo tierra, esperando el momento adecuado para cazar. Junto a ellas, los insectos y otros innumerables microorganismos realizan silenciosamente su trabajo, descomponen la materia orgánica, convierten los cadáveres de plantas y animales en nutrientes, enriquecen el suelo y proporcionan valiosos recursos para todo el bosque. Gracias al trabajo incansable de estas diminutas criaturas, la capa de humus se repone constantemente, lo que ayuda a mantener el ciclo de vida del ecosistema. El humus y el suelo que se encuentran debajo del dosel amazónico no solo brindan refugio a muchas especies, sino que también son una fuente esencial de nutrientes que sustentan ecosistemas enteros. El documental For a Wild Animal captura vívidamente este mundo oculto y muestra cómo estos elementos sustentan la intrincada red de vida en la selva tropical. Desde especies diminutas como hormigas e insectos hasta depredadores más grandes, todos contribuyen al ciclo ecológico que mantiene vibrante y diversa la selva amazónica. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo, con un caudal medio de unos 209.000 metros cúbicos por segundo. Esto supone aproximadamente el 20% del caudal total de agua dulce que llega a los océanos. Con una extensión de unos 6.300 kilómetros, el río Amazonas es también uno de los ríos más largos, compitiendo con el Nilo por este título. La cuenca del río Amazonas cubre aproximadamente 2.703.000 millas cuadradas, lo que representa casi el 40% de América del Sur. Es el hogar de aproximadamente 400 a 500 mil millones de árboles de alrededor de 16.000 especies. El ecosistema del río sustenta más de 2.200 especies de peces, incluidas algunas tan conocidas como las pirañas y el pez tigre del Amazonas. El río Amazonas proporciona agua y alimentos, y es una ruta de transporte esencial para millones de personas, incluidas más de 400 tribus indígenas con lenguas y culturas diferentes. La selva amazónica, alimentada por el río, absorbe alrededor de 2.000 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que desempeña un papel crucial en la regulación del clima y la mitigación del cambio climático global. Las turbias y limosas aguas del Amazonas son el hogar de algunas de las criaturas más gigantescas y extrañas del planeta. En esas aguas turbias, el arapaima, Arapaima gigas, el pez de agua dulce más grande del mundo, se retuerce en silencio. Con una longitud que supera los 3 metros y un peso de hasta 230 kilos, el arapaima es impresionante no solo por su enorme tamaño, sino también por su capacidad única de supervivencia. El pez puede respirar aire saliendo a la superficie para tomar oxígeno directamente a través de un órgano similar a un pulmón. Esto le permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno, lo que es especialmente común durante la estación seca. No muy lejos de donde nada el arapaima, un banco de pirañas rojas, Pigocentrus natereri, se mueve por el agua a un ritmo calculador. Pequeñas, de 20 a 30 centímetros de largo en promedio, las pirañas rojas son conocidas por sus dientes afilados como navajas y su fuerza de mordida de hasta 33 kilos. A menudo cazan en grupos de docenas a cientos, lo que crea un frenesí de alimentación rápido y devastador. Aunque sus ataques suelen ser exagerados,
un banco de pirañas puede consumir una presa pequeña en minutos y su mordida es lo suficientemente poderosa como para perforar la piel y los huesos de los animales. Las comunidades indígenas, con su profundo conocimiento local, desempeñan un papel clave en la protección del bosque y la práctica de una forma de vida en armonía con la naturaleza. Se han asociado con organizaciones como WWF, Rainforest Foundation y muchas otras para implementar programas para reducir la deforestación mediante el desarrollo de iniciativas sostenibles y el seguimiento cercano de la tala ilegal. Algunas iniciativas, como los proyectos de reforestación y la restauración de tierras degradadas, han comenzado a ofrecer esperanza para el futuro de la Amazonía. Amazonas Salvajes Misterios de los Depredadores Supremos concluye con un poderoso homenaje a los maestros depredadores de la selva tropical, donde la vida y la muerte giran en torno a una lucha constante. El documental Fork a Wild Animal da vida a este mundo submarino, mostrando cómo criaturas gigantes como el pez arapaima, bancos de pirañas y aningas con estrategias de caza únicas compiten y se adaptan para prosperar. En este entorno, solo las criaturas más fuertes e inteligentes sobreviven, lo que se suma a la riqueza y el misterio del ecosistema amazónico. Se han asociado con organizaciones como WWF, Rainforest Foundation y muchas otras para implementar programas para reducir la deforestación mediante el desarrollo de iniciativas sostenibles y el seguimiento cercano de la tala ilegal. Algunas iniciativas, como los proyectos de reforestación y la restauración de tierras degradadas, han comenzado a ofrecer esperanza para el futuro de la Amazonía. Amazonas Salvajes Misterios de los Depredadores Supremos concluye con un poderoso homenaje a los maestros depredadores de la selva tropical, donde la vida y la muerte giran en torno a una lucha constante. A través de cada imagen e historia vívida, los espectadores no solo sienten el poder y la brutalidad, sino que también ven el equilibrio mágico y delicado de la naturaleza. Este documental abre perspectivas únicas sobre la inteligencia y los poderosos instintos de supervivencia de los animales, recordándonos la importancia de proteger los bosques salvajes y sus criaturas mágicas. Ubicado en el corazón de los Estados Unidos, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas es una tierra mítica que tiene miles de años de historia natural. Las imponentes montañas se extienden hasta las nubes, y cada grieta y cada roca cuentan la historia de antiguos glaciares que tallaron paisajes majestuosos e imponentes. En 2023, más de 4,5 millones de visitantes vinieron a explorar esta reserva, que cuenta con más de 350 millas de senderos que llevan a las personas a las maravillas de la naturaleza. Con más de 265.000 acres de naturaleza salvaje, este es el duro patio de recreo de la madre naturaleza. Cada paso, cada vuelo, cada salto y cada mordisco es una dramática lucha por la supervivencia, una escena digna de cualquier documental sobre animales salvajes.
Bienvenidos a las montañas rocosas salvajes, depredadores feroces escondidos tras picos majestuosos, donde los cazadores indómitos habitan entre acantilados escarpados, preparados para enfrentamientos feroces. Entre los imponentes picos del Parque Nacional de las Montañas Rocosas se encuentra un majestuoso paisaje natural, donde la batalla por la supervivencia continúa. En los densos bosques de pinos, los coyotes planean como fantasmas, buscando a sus presas para sobrevivir. Los halcones se lanzan en picado desde el cielo como flechas, sin dejar ninguna posibilidad de escape para sus presas. En las profundidades de las sombras de los bosques subalpinos, los pumas cazan pacientemente alces, una especie que se reducirá a unos 3.000 ejemplares en 2024. Y que se enfrenta a un riesgo mortal cada vez que entra en territorio de caza. En un documental sobre la vida salvaje, en laderas de más de 12.000 pies de altura, los borregos cimarrones de las montañas rocosas luchan en el suelo mientras las águilas reales vuelan por encima, con los ojos puestos en el suelo, listas para lanzarse en picado para atrapar a sus presas. Aquí la batalla no es solo contra la naturaleza, sino una lucha constante por la supervivencia. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas, que se extiende desde los 7.860 a los 14.259 pies, es un sitio de patrimonio natural esculpido a lo largo de miles de millones de años por el poder del hielo y el viento. El Pico Longs de 14.259 pies de altura es una formación rocosa imponente que rastrea los cambios geológicos de millones de años. Los valles y pastizales son el resultado de una erosión extrema, un lugar que los humanos solo exploraron hace 11.000 años. Los pueblos Ute y Paleo vivieron y cazaron aquí antes de la llegada de los mineros occidentales en el siglo XIX. Más de 100 años después, las montañas y los valles de aquí siguen contando la historia de un ecosistema vibrante. Todo contribuye a una imagen natural rica, desde suaves musgos y plantas trepadoras hasta algas que brillan al sol. Hogar de más de 60 especies de mamíferos y casi 300 especies de aves, así como muchos reptiles, anfibios y 11 especies de peces en los arroyos fríos. Con elevaciones que van desde los 5.600 pies hasta los 11.000 pies, el ecosistema aquí es diverso y cambia con la altitud como el latido del corazón de la cordillera. En primavera y verano, más de 900 especies de flores silvestres convierten los valles en una alfombra de colores brillantes. Los pinos ponderosos huelen dulcemente al sol, mientras que los bosques húmedos del norte son donde los árboles antiguos compiten por la preciosa luz solar. El cielo no es solo un espacio inmenso, sino también un campo de batalla donde se representan con mayor claridad las historias de supervivencia y fortaleza. Tienen una vista muy aguda, lo suficientemente aguda como para detectar el más mínimo movimiento desde una altura considerable.
Sus ojos pueden ver 2,6 veces más lejos que los humanos, lo que les permite localizar a sus presas con precisión incluso en condiciones de poca luz o fuertes vientos. Cuando avistan una presa, a menudo pequeños pájaros o roedores que no son conscientes de la amenaza que les acecha, el halcón calcula la distancia y de repente se lanza en picado desde una gran altura como una flecha, alcanzando velocidades legendarias de hasta 320 km/h en un picado llamado en picado. Este movimiento no es solo una demostración de poder, sino también una combinación perfecta de velocidad y habilidad. Con las alas cerradas, el cuerpo del halcón se convierte en una bala viviente, sin darle tiempo a su presa a reaccionar. Para cazar con eficacia, el halcón peregrino utiliza una táctica única que se basa en una combinación de visión superior y fuerza muscular. A menudo se ciernen sobre sus talones, observando el movimiento que se produce debajo y eligiendo el momento para atacar con precisión. Cuando comienzan a descender en picado, el halcón peregrino ajusta su cuerpo para reducir la resistencia del aire, cerrando las alas lo suficiente para mantener el equilibrio sin perder velocidad. En el último momento, sus poderosas patas con garras afiladas se abren para atrapar a su presa en una colisión rápida y poderosa. Esta acción solo lleva una fracción de segundo, pero es esta precisión la que garantiza un ataque exitoso. Cada salto del halcón peregrino es una danza mortal, donde cada aleteo y cada salto son un testimonio de la velocidad sin igual del ave. El ecosistema subalpino de las montañas rocosas no es solo un hábitat sino también un escenario para una caza impresionante, donde el halcón peregrino reina como estrella indiscutible, una escena digna de cualquier documental sobre animales salvajes. Mientras que el halcón deslumbra con su velocidad y agilidad inigualables, el águila real cautiva con su poderío y destreza estratégica, mostrando un estilo contrastante pero igualmente formidable de dominio aéreo. El águila real gobierna los cielos de las montañas rocosas, donde se la conoce como el rey de la tundra alpina. Con una envergadura impresionante de hasta 2,3 metros, actúa como una poderosa vela que se desliza por el aire gélido. Estas aves se han adaptado perfectamente a su duro entorno, donde las temperaturas gélidas y los fuertes vientos son un desafío diario. Los nidos del águila real suelen construirse con grandes ramas de árboles y colocarse en lo alto de salientes rocosos, lo que les permite una amplia vista para avistar presas mientras se mantienen a salvo de posibles amenazas. Después de cada temporada de cría, las águilas reales sufren una importante muda de plumas, en la que se desprenden de las plumas viejas para dar paso a plumas nuevas, más afiladas y fuertes. No se trata de un mero cambio estético, sino también de una adaptación necesaria para mantener unas habilidades de caza superiores. Las plumas de vuelo y las plumas de la cola, componentes clave para la dirección y la aceleración, se sustituyen en una secuencia específica para que el águila nunca pierda la capacidad de volar. Las nuevas plumas les ayudan a cazar de forma más eficiente y les mantienen calientes, protegiendo su cuerpo del duro frío de las altas montañas. Las águilas reales pesan hasta 14 libras y están equipadas con garras afiladas en forma de gancho que les permiten realizar ataques mortales. Cuando se lanzan en picado desde el cielo, pueden alcanzar velocidades de hasta 200 millas por hora, cortando el aire y derribando a sus presas en un abrir y cerrar de ojos. Aunque suelen cazar solas, las águilas reales pueden cooperar cuando es necesario,
utilizando tácticas para perseguir a sus presas hacia un compañero que las espera en un acantilado. Es una combinación perfecta de potencia y precisión que demuestra la competencia del águila real en el duro entorno de la tundra de alta montaña. A lo largo de los ríos y arroyos de las montañas rocosas, las zonas ribereñas se despliegan como corrientes de vida, donde el agua y la tierra se mezclan, creando un entorno vibrante y diverso que sustenta un ecosistema donde el águila real actúa como depredador dominante y símbolo del poder natural. Esta impresionante representación del equilibrio de la naturaleza es una escena digna de cualquier documental sobre animales salvajes. En medio de las majestuosas montañas rocosas, un sonido familiar y encantador se eleva a través de los profundos valles montañosos. Es el aullido del coyote, un depredador tenaz y astuto, un símbolo de supervivencia y vigorosa adaptación. Más pequeños pero más astutos que su pariente extinto, el lobo gris, los coyotes han florecido en esta región desde que el lobo gris desapareció a principios del siglo XX. En un documental sobre animales salvajes, los coyotes son cazadores muy adaptables y hábiles, que se mueven a través de los bosques salvajes, cazando solos o en manadas, en sintonía con el ritmo del vasto paisaje montañoso. No son quisquillosos con la comida, persiguen de todo, desde pequeños roedores y conejos hasta presas más grandes como el borrego cimarrón. Cuando cazan presas pequeñas como roedores y conejos, los coyotes pueden saltar alto y lanzarse en picada como una flecha a velocidades de hasta 40 millas por hora, terminando la caza en segundos con una precisión increíble. Las montañas rocosas, con su majestuoso paisaje y su densa vegetación, son el hogar de historias de duras luchas de supervivencia y de criaturas poderosas. Entre ellas destaca el puma, llamado científicamente puma concolor, un depredador silencioso y poderoso que desempeña un papel indispensable en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Los pumas, con su extraordinaria capacidad de adaptación a los ecosistemas hostiles, desempeñan un papel importante en el mantenimiento del orden natural mediante una caza precisa. Cada uno de sus movimientos muestra un control invisible pero poderoso. Estos grandes felinos son cazadores fantasmales, casi invisibles en la vegetación, ocultos entre los densos árboles. El pelaje marrón dorado se mezcla perfectamente con las sombras y la luz que se arrastra, ocultando la poderosa figura del depredador por excelencia. Los ojos agudos brillan con tensión, observando pacientemente cada movimiento de la presa que tienen delante, determinando poco a poco la distancia y el momento perfectos para atacar. Los pasos ligeros del puma se deslizan sobre las hojas secas, sin hacer el más mínimo ruido. Su cuerpo delgado se flexiona, cada músculo enroscado bajo su pelaje sedoso como un resorte que se tensa con fuerza. Cada respiración está cuidadosamente controlada, preparándose para un salto perfecto e infalible. Acechan a sus presas, como venados mulos y alces, en silencio y con paciencia, desde una distancia corta para que las presas rara vez noten el peligro hasta que es demasiado tarde. Cuando llega el momento, el puma da un salto poderoso, capaz de saltar hasta 5,5 metros en línea recta y 12 metros en horizontal. Rápidamente derriban a su presa con un mordisco en el cuello o la nuca, haciéndolo todo en silencio y con una precisión aterradora. Después de derribar a su presa, los pumas suelen arrastrar el cadáver a una zona apartada, cubriéndolo con hojas y ramas para su conservación. Pueden comer entre 9 y 14 kilos de carne en una sola sesión y volverán en los días siguientes para seguir comiendo.
Una cacería exitosa puede proporcionar suficiente energía para que un puma dure varios días, lo que les permite tiempo para descansar y prepararse para la siguiente cacería. En este documental sobre animales salvajes, con sus sofisticados instintos de caza y su tranquilidad en la acción, los pumas son la encarnación de la perseverancia y la fuerza, y desempeñan un papel esencial en el ciclo de supervivencia del ecosistema de las montañas rocosas. En las escarpadas cumbres y los abruptos acantilados de las montañas rocosas se yergue con orgullo un símbolo de fuerza y resistencia. Se trata del borrego cimarrón de las montañas rocosas, Ovis canadensis, un animal perfectamente adaptado a la vida en condiciones duras, con sus majestuosos cuernos curvados que simbolizan la fuerza y la resistencia del ecosistema de la tundra alpina del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Este animal, que vive a una altitud de entre 3.300 y 4.200 metros, está hecho para soportar las condiciones más duras. Con su espeso pelaje de color marrón grisáceo, salpicado de manchas blancas en la grupa, el hocico y las patas, el borrego cimarrón puede sobrevivir incluso a los vientos más fríos y a temperaturas que rara vez superan los 12 grados centígrados durante la parte más cálida del año. Durante el invierno, su doble pelaje le proporciona calor y protección contra el frío intenso. La capa exterior es resistente y repelente al agua, lo que le mantiene seco durante las tormentas de nieve, mientras que la capa interna es suave y densa, lo que le proporciona un aislamiento eficaz contra el frío intenso de las montañas. Esto les permite mantener una temperatura corporal estable, incluso cuando el viento sopla a altas velocidades que alcanzan los 196 km por hora. Mientras que en verano, el pelo grueso se cae, dejando un pelaje más ligero adecuado para climas más cálidos. Los carneros, que pesan hasta 136 kilogramos y miden más de 90 centímetros de alto hasta los hombros, están equipados con enormes cuernos curvados que pueden pesar hasta 13 kilogramos, enroscándose como los arcos de una cordillera. Estos cuernos no solo son un símbolo de fuerza y edad, sino también una herramienta para sobrevivir durante la temporada de reproducción, también conocida como celo. Cuando llega el otoño, los carneros cargan a velocidades de hasta 65 km por hora, y el choque de los cuernos crea un sonido fuerte que se puede escuchar a una milla de distancia. Los impactos pueden ser lo suficientemente graves como para causar lesiones, pero sus cuernos gruesos y cráneos fuertes los protegen contra la conmoción cerebral. Los borregos cimarrones trepan por los acantilados, utilizando sus fuertes pezuñas para agarrarse al terreno resbaladizo, como si estuvieran caminando por la cuerda floja entre la vida y el peligro. Sus pezuñas no solo son poderosas, sino que también tienen un acolchado suave y una superficie rugosa, lo que les ayuda a agarrarse a las rocas y reducir el riesgo de resbalones. Esta habilidad para trepar no solo les ayuda a encontrar comida en pendientes pronunciadas, sino que también evita a depredadores como los lobos y los pumas. Sus pupilas rectangulares muy separadas les permiten ver a lo lejos y detectar el peligro, mientras que su agudo oído y su olfato altamente desarrollado los mantienen alerta ante los más mínimos cambios en su entorno. Los duelos entre machos no son solo una muestra de fuerza bruta, sino también un ritual para determinar el dominio y el derecho a aparearse y continuar el linaje. Cada golpe de cuerno es un testimonio de resistencia y supervivencia, un símbolo de la vida en el duro mundo de la tundra alpina. En las praderas salvajes de las tierras altas de los Alpes, el alce norteamericano, también conocido científicamente como Wapiti, Cervus canadensis, es uno de los ciervos más grandes de América del Norte, con un peso de hasta 1.100 libras y una altura de aproximadamente 5 pies hasta los hombros.
Estos gentiles gigantes desempeñan un papel importante en el ecosistema de las montañas rocosas, no solo enriqueciendo el paisaje sino también ayudando a mantener el equilibrio ecológico de la región. En este documental de animales salvajes, los alces se mueven en grandes manadas, como un río que fluye a través de la tundra alpina, cambiando de ubicación con las estaciones. En el verano, suben a elevaciones de 11.000 a 12.000 pies, donde la exuberante vegetación verde proporciona las condiciones ideales para prepararse para el duro invierno. Los machos mayores suelen vivir en grupos pequeños o solos hasta la temporada de reproducción, mientras que las hembras y los machos jóvenes mantienen una estructura de manada compacta durante la larga migración. A medida que se acerca el invierno, los alces se mueven a elevaciones más bajas para evitar el frío intenso y encontrar fuentes de alimento escasas. Su espeso pelaje invernal, que actúa como una armadura natural, les ayuda a mantenerse calientes frente a los fuertes vientos. En primavera, su grueso pelaje se desprende y deja al descubierto un pelaje más fino, adecuado para climas más cálidos. El otoño es la época en la que las praderas alpinas cobran vida con el característico canto de los alces, que anuncia la temporada de apareamiento o celo. Este canto comienza como un grito profundo y potente, que luego aumenta gradualmente hasta convertirse en un grito agudo antes de desvanecerse en una serie de sonidos largos y prolongados. Para garantizar la paz y la seguridad de los rituales de apareamiento, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas implementará un cierre anual de pastizales a partir del 1 de septiembre de 2024. Esto les dará a los alces un espacio natural para realizar sus rituales de apareamiento sin perturbaciones y, al mismo tiempo, garantizará que los visitantes puedan disfrutar del majestuoso espectáculo de la temporada de reproducción sin riesgos. El ecosistema subalpino de las montañas rocosas se encuentra a una altura de entre 2.700 y 3.300 metros, donde los inviernos son largos y duros, mientras que los veranos son breves. Las nevadas son intensas y a veces se prolongan hasta el verano, lo que supone un gran desafío para todos los seres vivos. Los árboles como el hawk encuentran refugio bajo la nieve para evitar los fuertes vientos, pero las ramas que se elevan por encima de la nieve suelen ser destruidas por las tormentas. Las plantas y los animales de aquí han evolucionado para hacer frente a estas duras condiciones, y los animales reducen su actividad para conservar energía y se esconden bajo la nieve para sobrevivir al invierno. El oso negro, Ursus americanus, es una de las especies más distintivas que se conocen que viven en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Estos osos tienden a evitar a los humanos, por lo que es raro avistarlos en los duros entornos subalpinos. Los osos negros son unos supervivientes increíbles, ya que su dieta se compone en un 90% de plantas, como raíces, bayas y semillas. Sin embargo, también son cazadores oportunistas, ya que cazan animales pequeños, como ratones, conejos y, ocasionalmente, peces. Los osos negros adultos suelen medir entre 1,20 y 2,10 metros de largo y pesar entre 90 y 300 kilos, según el sexo y el hábitat. Su espeso pelaje, cuyo color varía del negro azabache al marrón, les ayuda a camuflarse en diferentes entornos y les protege de las inclemencias del tiempo. Tienen un olfato 7 veces más agudo que el de un perro de caza, lo que les permite detectar comida a más de 1 kilómetro de distancia. Para prepararse para el invierno, los osos negros se atiborran en otoño y pueden aumentar su peso corporal hasta en un 30%, acumulando la grasa necesaria para mantenerse durante los meses de hibernación. Durante este tiempo, viven de sus reservas de energía y apenas comen o beben. Su ritmo cardíaco se reduce de alrededor de 40 a 50 pulsaciones por minuto a alrededor de 8 pulsaciones por minuto para conservar energía.
Durante el duro invierno, el oso negro permanece inactivo pero siempre listo, esperando el regreso de la primavera para continuar el ciclo de supervivencia. Entre los imponentes árboles y los serenos paisajes de las montañas rocosas se esconde una pequeña y laboriosa criatura con notables habilidades de supervivencia. La ardilla de pino, también conocida como ardilla roja norteamericana, Tamiasiurus hudsonicus, es un pequeño roedor que se encuentra en los bosques de pinos y los ecosistemas subalpinos. A pesar de los duros inviernos en las montañas rocosas, las ardillas de pino no hibernan por completo, sino que reducen su actividad y abandonan sus nidos cuando es necesario para acceder a sus escondites. Estos escondites, que se recogen durante el verano y el otoño, contienen miles de piñas de árboles como el pino ponderosa y el pino lodgepole. Estas pilas de piñas a veces pueden alcanzar los 40 pies de largo y son una valiosa fuente de alimento que ayuda a las ardillas de pino a sobrevivir los meses fríos y pobres de invierno. Las ardillas de pino son expertas en almacenar y procesar alimentos. Saben cómo esconder piedras bajo las ramas de los abetos y en zonas densas de los bosques subalpinos, lo que garantiza que siempre haya comida disponible incluso en las condiciones más duras. Al recolectar y esconder piñas, las ardillas de pino crean huecos en la vegetación forestal donde pueden crecer otros árboles. Esto contribuye a la biodiversidad y la riqueza del hábitat. En ocasiones, las ardillas pasan por alto algunas de las semillas que se encuentran en estos lugares cuidadosamente escondidos. Estas semillas olvidadas germinarán y crecerán hasta convertirse en nuevos árboles, lo que promoverá la regeneración del bosque y respaldará la salud a largo plazo de sus ecosistemas. A través de este ciclo, las ardillas de pino desempeñan inadvertidamente un papel en la renovación del paisaje y el cuidado de las futuras generaciones de pinos altos. Esta pequeña ardilla de pino, de solo unos 30 cm de largo, se reconoce por su característico pelaje marrón rojizo y su cola tupida. Sus agudas habilidades para buscar comida y almacenarla la han adaptado perfectamente a su hábitat subalpino. En el silencio de la noche, la lechuza común, Tito alba, planea por el cielo negro, agitando sus anchas alas como una suave brisa, sin dejar rastro. La extraordinaria capacidad de caza de esta ave no proviene de su vista, sino de su oído supersensible, que le permite localizar a sus presas a gran distancia escuchando los más leves sonidos. El correr de los ratones bajo la hierba o los insectos arrastrándose bajo las hojas secas. En un documental sobre animales salvajes, una vez que ha localizado a su objetivo, la lechuza común desciende en picado como una flecha, cerrando las alas en absoluto silencio. Con una envergadura de hasta 39 pulgadas y un peso promedio de solo 0,88 a 1,54 libras, la lechuza común puede planear sin hacer ruido, gracias a la estructura especial de las plumas de sus alas. La lechuza común puede cazar varias veces por noche, consumiendo un promedio de 3 a 4 presas cada noche, lo que ayuda a controlar el número de roedores en su hábitat. Después de una caza exitosa, las lechuzas comunes vuelan de regreso a sus nidos a gran altura sobre el suelo, donde cuidan a sus crías. Cada temporada de reproducción, las lechuzas comunes pueden poner de 4 a 6 huevos, con una alta tasa de eclosión, lo que contribuye al mantenimiento y desarrollo de la especie. Astra Abano aún mantiene el silencio de un cazador nocturno, exudando la majestuosidad y el misterio típicos del mundo natural. La vida en las montañas rocosas es un testimonio del poder, la belleza y la resiliencia de la naturaleza.
Pero para garantizar la conservación de estos paisajes, debemos ser conscientes de nuestro papel en la preservación y protección del medio ambiente. Solo así se podrá preservar para siempre la majestuosa belleza de las montañas rocosas y sus legendarios depredadores. Que el último y glorioso atardecer de este documental sobre animales salvajes sea un llamado a todos nosotros para que valoremos y protejamos este inestimable regalo de la naturaleza. Montañas rocosas salvajes, depredadores feroces escondidos tras picos majestuosos llega a su fin, pero las imágenes de depredadores acechando en las sombras y la vibrante vida de las montañas rocosas aún resuenan en nuestras mentes. La película no solo revela el poder y el ingenio de estos impresionantes depredadores, sino que también nos recuerda la fragilidad y el valor de este ecosistema. Cada criatura en este desierto contribuye a una red ecológica compleja y resistente, un equilibrio que debe protegerse y respetarse.